Atención inversores, que el mercado nos acaba de sorprender. Todos esperamos una caída, pero eso no fue lo que pasó. El mercado se disparó hacia arriba después de haber recibido un mal reporte del CPI. ¿Qué es lo que está pasando? En este video te voy a explicar por qué el mercado va de subida, es imparable, y por qué todo esto puede cambiar a mediados de este mismo mes. ¿Qué es lo que está pensando Wall Street? Y además de eso te voy a explicar al final del video qué es lo que yo estoy haciendo con mi portafolio y qué pretendo hacer, porque esta subida no es permanente. Y aunque el reporte del CPI fue malo, pero las acciones se dispararon, esto no va a continuar, sobre todo después de lo que se espera para mediados de septiembre. Y si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Omar y me gusta hablar sobre todo lo que tiene que ver con las acciones y el mercado, montando videos casi todos los días para que tú te mantengas informado sobre lo que está pasando en la bolsa. Así que si eso es lo que te gusta, no se te olvide suscribirte, y si tienes amigos que quieren crecer como nosotros, mándale este video para que aprendan lo mismo. Y con eso dicho, empecemos con el video. Hoy salió el reporte del CPI y vino por unos números que muy por debajo de lo que se esperaba. Se esperaba una inflación solo del 3% en subida y subió mucho más de eso. Bueno, un 0.4%. La inflación terminó en 2.9%. Lo que quiere decir que es una mala noticia. La inflación subiendo no es algo que todos queramos ver. Nosotros queremos ver la inflación bajando. Pero eso no afectó a Wall Street. Realmente sorprendió a todo el mercado, ya que disparó las acciones hacia arriba, lo que sorprendió a todos los inversionistas, ya que después de ver un mal número se esperaba una caída. Y todos los inversionistas se empezaron a preocupar qué es lo que está pasando realmente en el mercado, por qué el mercado está reaccionando de esta manera en vez de simplemente caer y seguir su curso. Bueno, lo que está pasando es que todos tienen otra expectativa. Todos los inversionistas están esperando actualmente el corte de los niveles de interés. Y cualquier noticia que empuje a la Fed, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, a tener más presión para cortar los niveles de intereses, los inversionistas lo están tomando como una buena noticia. Y la inflación es una de ellas. Sí, la inflación, si sigue de subida, la Fed está manteniendo los niveles altos para controlarla. Pero pasó otra cosa que nadie esperaba: el desempleo. Este mismo mes, la semana pasada, se reportaron 220,000 unemployment requests. Lo que quiere decir que hay 220,000 personas pidiendo beneficios de unemployment porque no tienen trabajo, de desempleo. Beneficios de desempleo porque no están consiguiendo trabajo. ¿Por qué no están consiguiendo trabajo? Bueno, con los niveles de intereses como están, la inflación tan alta y todo lo que tiene que ver con el tema de las tarifas, las compañías no saben qué hacer. Muchísimas no saben si contratar más. Muchas compañías están despidiendo sus empleados. Si revisas compañías como Oracle, Microsoft, la cantidad de empleados que están despidiendo es fuera de control y está pasado de los 7,000, 5,000, 20,000 empleados que están despidiendo entre todas estas compañías. Lo mismo con Google, lo mismo con Amazon. Pero esto pone mucha presión en el gobierno, sobre todo en la Reserva Federal. El gobierno de los Estados Unidos tiene meses pidiendo a la Reserva Federal que corte los niveles de intereses, lo que por supuesto, si lo hacen, va a impulsar el mercado. Pero lo está diciendo más que todo para evitar una recesión, ya que el gobierno cree, hey, los niveles de interés están muy altos, no hay necesidad de mantenerlos tan altos. Sí, la inflación está subiendo, bueno, ha estado entre una subida y una bajada, pero se mantiene por debajo del 3%, que es lo que se espera en los Estados Unidos. Una inflación por debajo de los 3%. Pero ¿por qué esta inflación de hoy es particular? La inflación llegó a 2.9%. Está muy cerca de los 3%. Y si pasa a los 3%, créanme, mis amigos, que el mercado va a caer como nunca. Y además, con este tema del unemployment, de desempleo que tenemos en el país, las cosas van para peor si la Reserva Federal no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener la próxima reunión de la Reserva Federal muy pronto, lo que quiere decir que si la Reserva Federal no hace algo rápidamente, el desempleo va a seguir creciendo y ya actualmente nos estamos dando cuenta que la inflación sigue subiendo, con todo y que ellos están manteniendo los niveles de intereses muy altos, ¿verdad? Entonces, eso le pone una presión muy grande a la Fed a decirle, hey, tienes que cortar los niveles de intereses. Por supuesto, cualquier noticia que impulse los niveles de interés, el corte de los niveles de intereses es lo que está haciendo que Wall Street se mantenga contento. Y por eso vimos que la subida del mercado hoy, porque la noticia fue mala, de que la inflación se disparó, pero también tenemos el reporte de unemployment, que también está altísimo, y no le queda más nada a la Fed que bajar los niveles de interés. Pero aquí es donde tenemos el problema con este mercado actualmente, lo cual, si cae, sería algo buenísimo porque compraríamos más acciones. Pero el problema que tenemos es que el próximo reporte de la Fed es el 17 de septiembre. Y te cuento algo, si la Fed sale ese día
y cortan los niveles de interés a lo que se espera, seguramente veamos una caída en el mercado. No cortan los niveles de interés, lo que vamos a tener es la mega caída. Más de un 30% del SP500, te lo aseguro. Y si cortan los niveles de interés, pero no a lo que se espera, también vamos a tener una super caída, ya que los inversionistas están esperando y están segurísimos de que la Fed va a cortar los niveles de interés. Además, hay un 90%, las estadísticas dicen que hay un 90% de probabilidades que la Fed corte eso, o sea, que todo el mundo lo espera. Pero aunque lo corte, si lo corta a los niveles esperados, seguramente vamos a ver una caída. O a lo mejor vemos un impulso en la subida, pero los siguientes días una caída. ¿Por qué? Porque las acciones no han dejado de subir. Y el mercado lo que está buscando es un corte mucho más grande de lo que la Fed tiene en mente. Actualmente creo que los niveles de interés están entre 4.25 y 4.30 y seguramente lo bajan a 4.15, a 4%. Eso no va a ser suficiente para poner felices a todos los inversionistas, lo que puede causar un tremendo armagedón ahorita aquí en las compañías, ya que aunque se espera el corte, los inversionistas están esperando un corte muchísimo mayor. Además, si la Fed empieza a cortar los niveles de interés, pero la inflación se dispara otra vez, seguramente la cosa se va a poner muy fea en los Estados Unidos. Otra cosa que tenemos que poner en consideración, la Fed ha dicho que la razón por la cual siguen manteniendo los niveles de interés actualmente es porque las tarifas están afectando la economía y no saben cómo manejarla. Simplemente, aunque yo estoy de acuerdo con que ya tienes que cortar los niveles de interés, ha sido demasiado tiempo, la Fed y muchísimos otros analistas creen que no, que la inflación sigue creciendo y si la Fed baja los niveles de interés, la inflación se va a disparar mucho más. Así que por eso fue que las acciones hoy se dispararon, porque con todo y que las noticias fueron malas para el país en general, para los inversionistas lo que están viendo es, bueno, ahora la Fed tiene más presión para cortar los niveles de interés. Pero ya lo sabes, si la Fed no lo hace, aquí lo que vamos a tener son días rojos. ¿Y qué estoy haciendo yo con mi portafolio? Bueno, te lo digo ahorita mismo. No estoy trabajando con si la Fed corta o no corta los niveles de interés. Para nada. Yo sigo comprando acciones. Si has visto mis videos, te has dado cuenta de que he estado comprando acciones. En estos días hice un video de cuál era la acción que estaba comprando. Este mismo mes, en lo que entró septiembre, seguí comprando acciones porque con todo y que hay compañías que están súper sobrevaloradas, hay compañías que están en unos precios que no se creen. Compañías como Google, en mi opinión, compañías como Adobe, compañías como Uber, están súper infravaloradas si las comparas con el mercado. Así que mientras que hayan compañías que tengan unos precios muy bajos, las voy a seguir comprando y no me voy a detener. Que si el mercado cae un 30 o 25% de estas acciones, seguramente cae más. Posiblemente, pero yo no soy un inversionista a corto plazo. Mis inversiones son todas a largo plazo. Si has visto mis videos ya te has dado cuenta de eso, y si no lo has visto, bueno, te lo estoy contando ahora mismo. Mis planes son siempre 5, 6, 7, 8, 10 años en adelante, y el performance de mi portafolio actualmente ha sido genial gracias a seguir a eso. Por supuesto, siempre evaluando las compañías y manteniéndonos informados de qué es lo que está pasando en el mercado, y sobre todo manteniéndonos informados con lo que está pasando en las compañías, porque aunque sí hay que estar pendiente de lo que está pasando en el mercado para prevenir algún tipo de recesión o algo, el mercado simplemente indica bajones o subidas en las acciones a corto plazo, no a largo plazo. Es más, si aunque cayéramos en una recesión, seguramente sería algo de 1 o 2 años, que para las acciones, para los tiempos que se toman y se evalúan acciones, 2 o 3 años no son nada, pasan súper rápido. Si no, date cuenta de cómo ha cambiado el mercado del 2020 al 2022 y después del 2022 cómo se disparó hasta los niveles que estamos ahorita. Así que nada por qué preocuparnos. El reporte del CPI vino muy malo, pero eso fue lo que le gustó a los inversionistas. Y mantente atento para septiembre 17 y todas las noticias que van a salir de la Fed. Y si te quieres mantener informado sobre todo lo que está pasando en el mercado, hey, este es tu canal, no se te olvide suscribirte.